Seguridad y propósito de los elegidos, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Si los evangelios no nos hubieran contado que Pedro era pescador, que antes de ser llamado por el Señor, su ocupación cotidiana tenía que ver con el mar de Galilea, nosotros no lo sabríamos porque Él no lo menciona. Hay los que dudan de que sea Él quien ha escrito esta epístola porque dicen su griego es demasiado elevado para un pescador galileo. Bueno, pero estos olvidan o pasan por alto que Pedro se valió de un amanuense para escribir su epístola. Él se la dictó a Silvano, ahí en la primera epístola, capítulo 5, versículo 12, y Silvano la escribió. Además hay otra cosa, que esto es llamado Galilea de los gentiles, según podemos leer en Isaías 9:1 y en Mateo 4:15. Galilea de los gentiles, ¿qué significa esto? Que había muchos gentiles ahí. De hecho, estaba cerca de Decápolis, o sea, 10 ciudades que estaban todas juntas y eran mayoritariamente de habla griega. Eran griegos los que vivían ahí. Entonces, contacto con los griegos tuvo bastante, con el griego como idioma. El testimonio que tenemos de Pedro en cuanto a sus capacidades intelectuales no le favorece, aunque ciertamente nos asombra. No le favorece, pues era conocido que eran, dice el texto, la escritura dice que eran hombres sin letras y del vulgo, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada. No que fueran analfabetos, sino que ellos no habían cursado estudios superiores como los rabinos, los escribas o los fariseos, en ese sentido. Pero nos asombra porque siendo hombre de ascendencia humilde, se plantó de igual a igual con los disputadores de su tiempo, y estos hubieron de reconocer que la razón del denuedo, de la facilidad de palabra, de la precisión teológica, obedecía a que había estado con Jesús. Hablaba con autoridad, hablaba como apóstol de Jesucristo, como por Él enviado y con su autoridad. Su maestro y Señor también fue enviado con poder y autoridad y causó el mismo o mayor asombro. Así enseñaba en el templo. Y dice en Juan 7, versículos 15 y 16, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Queridos hermanos, aquí tenemos el fundamento para oír diligentemente, para atender con cuidado y para asombrarnos con expectación, pues lo que oímos proviene del mismo Dios, es palabra de Dios. Pero recuerda que muchos oyen, dice Hebreos 4:2, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Que tu testimonio y el mío se una al de Jeremías cuando en Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Aquí tenemos a Pedro ahora escribiendo a sus hermanos, que aunque ausentes de su vista, no lo están de su corazón pastoral. Son tiempos difíciles y sus hermanos están sufriendo. Pero ante el sufrimiento, nada de lamentarse o victimizarse, nada de eso.
Ya en el saludo propio de la época, con remitente y destinatario en las primeras líneas, Pedro les recuerda a sus sufrientes hermanos dos preciosas doctrinas, dos profundas doctrinas. Da la impresión que Pedro quisiera que sus hermanos se eleven de este valle de sufrimiento a las alturas de la bienaventuranza eterna, de la realidad terrena de ser extranjeros y peregrinos a la realidad celeste de ser elegidos desde antes de la fundación del mundo, de no tener aquí lugar permanente, a ser ciudadanos de la patria celestial, cuyo arquitecto y constructor es el mismo Trino Dios. Dos realidades espirituales que proceden de la eternidad infinita, la elección y la acción del Trino Dios en nuestra salvación. Recuerdo haber leído la historia de un niño que esperaba pacientemente la salida de turno de una mina del carbón. Salían los mineros cubiertos y manchados con carbón, sus manos y sus rostros teñidos de negro. Un hombre se acercó al niño y le preguntó: «Hijo, ¿qué estás esperando?». El niño respondió: «Estoy esperando a mi padre». El hombre le dice entonces: «Pero no podrás reconocerlo, si todos parecen iguales». El niño simplemente respondió: «Lo sé, pero él me reconocerá. Él sabe quién soy». Esta sencilla confianza infantil, basada en una certeza que espanta todas las incertidumbres, es lo que Pedro quiere transmitirle a sus destinatarios. Él nos conoce. Él me conoce. Ustedes, los sin patria terrena, los peregrinos y extranjeros, son elegidos de Dios. Y son elegidos en el mismo sentido que Cristo, desechado por los hombres, pero para Dios, dice en el capítulo 2, versículo 4, para Dios escogido y precioso. Misma idea que repite en el capítulo 2, versículo 6, y ambas ideas están tomadas del Salmo 118. Él, Dios, conoce a su pueblo de una manera especial e íntima. Amós capítulo 3 versículo 2 dice: «A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra». Obviamente esto no significa que el resto de los pueblos les son desconocidos a la manera que nada sabe de ellos. No. Proverbios capítulo 15 versículo 31 dice: «Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y mirando a los buenos». Dios escogió para sí un pueblo especial. Es especial porque Dios lo escoge, Dios lo elige, Dios lo conoce. Deuteronomio capítulo 10 versículos 14 y 15 dice: «He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día». ¿Cuál es el mérito de ser escogido? No hay. No hay mérito. Una colega judía me dijo una vez: «Nosotros somos el pueblo elegido de Dios porque Él sabía que solo nosotros cumpliríamos su ley». Yo la miré con pena. Le dije: «Bueno, es evidente que no has leído el Tanaj, ni siquiera la Torá, porque dice la Torá en el 5º libro de Moisés, capítulo 7, versículos 6 al 8, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios.
Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Dios soberanamente escoge un pueblo y lo elige porque Él así lo quiere. O como le escuché a un teólogo ya con el Señor, en palabras muy teológicas, él dijo: Él escoge porque a Él le da la gana. Nada que decir. Él escoge lo que Él quiere. Estos, elegidos por Dios, son amados por Dios y gozan de su favor. Aunque viven en el mundo, no son del mundo, por lo que experimentan el odio del mundo. Gozan del favor de Dios y experimentan el sufrimiento y persecución del mundo. Miren, me voy a permitir leer un pasaje, es un tanto extenso, pero es hermoso poder recordarnos estas cosas. En Juan capítulo 17, leo a partir del versículo 9. Dice: yo ruego por ellos. Está orando el Señor. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Aunque esta es una sola petición, hay muchas peticiones aquí. ¿Habrá alguna que el Padre le niegue al Hijo?
Y tú y yo somos objeto de la atención y de la oración intercesora del Señor. ¿Habrá algo que impida que el Padre responda? Bendito sea el Señor. Pedro nos dice que somos, en el versículo 2 de 1 Pedro 1, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Todavía no logro que me lean en los discipulados este texto tal como dice. La costumbre de leer apresuradamente nos priva de enorme riqueza. Leemos mal y entendemos peor. ¿Cómo, dice Pedro, somos elegidos? Miremos el texto. Somos elegidos según la presciencia de Dios Padre. Pedro aquí nos describe 3 actos del trino Dios. La salvación obedece al acto de un Dios trino, donde el Padre conoce de antemano, el Espíritu santifica y Jesucristo mediante su sangre otorga limpieza y perdón a todos los elegidos. Veamos cada uno de estos actos según por gracia podemos nosotros ver aquí. ¿Qué significa presciencia? Significa conocimiento previo. Esto ha llevado a algunos hermanos a argumentar y creer que la elección se basa en el conocimiento previo, queriendo decir con ello que Dios elige a quienes sabe de antemano que responderán a las demandas del Evangelio, mientras que quienes no responderán, y como Dios lo sabe, entonces no los elige. Pero esto es un error, pues las Escrituras declaran enfáticamente que la salvación es del Señor. Jonás capítulo 2 versículo 9 y Salmo 3 versículo 8. En cambio, en esta manera de creer, la elección se basa en la acción del hombre, en si responde o no, y no en el soberano Dios. Dice Arthur Pink que esta manera errónea de pensar, dice él, repudia la verdad de la depravación total, ya que está suponiendo que hay algo bueno en algunos hombres. Quita la independencia de Dios porque hace que sus decretos descansen sobre lo que Él descubrió en la criatura. Hace que todo quede completamente de cabeza, ya que al decir que Dios sabía de antemano que algunos pecadores habrían de creer en Cristo y que en consecuencia les habría predestinado la salvación, es el mismo reverso de la verdad. Las Escrituras afirman que Dios en su soberanía escogió a determinadas personas para que fueran depositarias de sus favores y por lo tanto se propuso otorgarles el don de la fe. Hechos capítulo 13 versículo 48 dice claramente: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué debemos entender entonces por conocimiento previo? Si yo tengo conocimiento previo de algo que todavía no ocurre, entonces puedo tomar el curso de acción que más me convenga. Esto es algo que oímos nosotros frecuentemente cuando oímos hablar de información privilegiada. Es eso. ¿Sabe algo que los demás no saben? Entonces obra en consecuencia. O compra o vende. Vende ahora, porque sabe que mañana no va a estar a ese precio, va a bajar mucho, así que vende ahora. O compra ahora que está barato porque sabe que mañana eso va a estar muy caro. Tiene información privilegiada, entonces puede obrar. Pero estas son acciones en el tiempo. Y Dios está por sobre el tiempo.
Él está eternamente presente, por lo que Él puede ver el final desde el principio. Además, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la palabra conocer es utilizada para significar mirar favorablemente, incluso amar. En Éxodo 33, 17 dice: y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que me has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Dios conocía a todos, pero aquí le está hablando a Moisés de algo especial. Le está mostrando su favor. Amós capítulo 3 versículo 2: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Es que Dios no conocía a nadie más, no los conocía a todos. Pero como se encargó de conocerlo de manera especial e íntima a ellos, entonces dice: por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Juan 10:14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Otra vez, 1 Corintios 8:3: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. La expresión conocimiento previo nos recuerda a James Boyce: nunca es utilizada con referencia a acontecimientos o acciones de las personas, sino siempre hace referencia a las personas cuyas vidas son afectadas por ese conocimiento previo. La expresión, tal como se encuentra en 4 textos del Nuevo Testamento, dice Hechos 2:23, donde se nos enseña que Dios había determinado un plan para que seamos salvos y que Jesús fue elegido para implementar dicho plan. Romanos 8, 28 al 30, aquí las personas son conocidas de antemano y el resultado es su predestinación para un llamado, para una justificación, para una glorificación. Romanos 11:2, donde nuevamente son las personas y no sus acciones el objeto del conocimiento de Dios. Por último, nuestro texto de 1 Pedro 1:2, donde los elegidos son los expatriados del versículo 1, a quienes Dios ha elegido para ser salvos. Abundando un poco más, dice Lutero que somos elegidos, no de nosotros mismos, sino según la orden de Dios, pues nosotros mismos no nos introduciremos en el cielo, del mismo modo que no creamos nosotros mismos la fe en nuestros corazones. Nosotros no creamos fe en nuestros corazones. Esta no es dada por el Dios de los cielos. Él es quien nos da fe. Dios nos dejará entrar, dice Lutero, indistintamente todos los hombres en el cielo. Contará exactamente los suyos. Aquí, la doctrina del libre albedrío y de nuestras propias fuerzas no significa nada. No se trata de nuestra propia voluntad, sino de la voluntad de Dios y de su elección. ¿Qué vamos a decir a esto? Amén. Así es. No se trata de nuestra voluntad. Y qué bueno que no se trata de mi voluntad. Porque yo a veces quiero una cosa y 5 minutos después ya cambié. Es la voluntad de Dios. Es Dios quien elige. Al pensar entonces en Dios Padre, pensamos que Él nos escoge. Y nos escoge de antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 4 nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Cada uno de los creyentes es elegido individualmente para alabanza de la gloria de su gracia. Hemos de ver aquí también otro contraste, pues el término Padre es privativo de los cristianos. Cuando Dios se revela a Abraham, ahí en Génesis 17, lo hace llamándose como El Shaddai.
Dios Todopoderoso. Cuando Dios se revela por medio de sus obras en Génesis, lo hace con el mismo nombre que se revela a Moisés, un nombre plural, Elohim, Dios supremo, y su nombre aparece unido a Jehová, el autoexistente o eterno. Y la perfección de Israel consistía en la obediencia a sus mandamientos, según leemos en Deuteronomio 18:13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Pero cuando Dios se revela a nosotros, se revela con el nombre de Padre. Somos sus hijos y nuestra perfección es que seamos como Él. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Qué descanso, hermanos, para el alma cuando llega a sentir que Dios es su Padre. Nunca, nadie puede llamar a Dios Padre a menos que por la obra del Hijo de Dios se haya establecido esta relación filial entre la criatura y el Creador. En Juan capítulo 20 nos relata que la mañana de la resurrección, muy temprano, fue la Magdalena al sepulcro. Al verlo vacío, ella entró en pánico. ¿Dónde se llevaron a mi Señor? Corrió a avisarle a Pedro que habían sacado el cuerpo del Señor. Pedro y Juan ahora acuden. Pedro se asombra al ver lo que ve y Juan cree. Pero María llora afuera del sepulcro su pena. Y así llorando, se inclina a mirar dentro del sepulcro y ve y dialoga con dos ángeles. Luego habla con el mismo Jesús, mas su pena y lágrimas le impiden reconocerlo. Finalmente, al llamarla por su nombre, reconoce la voz del que hablaba. Ella lo llama Maestro mío. Y Jesús, entre otras cosas, hace una declaración que aún hoy sigue impactando a quienes vienen a Él. El versículo 17 de Juan 20 dice: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Vuestro Padre. Mi Padre. Juan, apenas comenzar su evangelio, nos afirma en el capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en su primera epístola, en el capítulo 3, versículo 1, reafirma: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por cierto, ¿es Dios tu Padre? ¿Él te reconoce como su hijo? ¿Has llegado a conocer a Dios de esta manera tan especial e íntima como tu Padre? Nuestro texto nos ayuda a reconocer si esto es así, pues luego de elegidos según la presencia de Dios Padre, nos dice que esta elección es en santificación del Espíritu. Dios no elige a sus hijos para que ellos hagan lo que les parece. No hay tal cosa como que son hijos de Dios, pero viven como les da la gana. Es un engaño llegar a creer que son hijos de Dios quienes viven en pecado. 1 Tesalonicenses 4:7, entre otros textos, es muy claro al respecto. Dice ahí: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y otra vez, segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 13 y 14, leemos:
Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. De manera que el único testimonio cierto de nuestra elección, el único testimonio válido de nuestra salvación es la renovación y santificación por su Espíritu Santo. Si no hemos sido renovados, si no anhelamos la santidad en nuestras vidas, es vana la protección de filiación divina. Y más vale que despertemos ahora a esa realidad y no que escuchemos un día cuando tarde será para nuestras almas: no os conozco. ¡Qué tragedia! El Espíritu de Dios es el autor de la santificación. Todos aquellos elegidos por el Padre no pueden ser menos que santificados por su Espíritu. Pedro, en este mismo capítulo, nos recordará la exigencia divina: sed santos, porque yo soy santo. Pablo, escribiéndole a los romanos, les dice que ellos son amados de Dios, llamados a ser santos. Capítulo 1, versículo 7. Y a los corintios les dice en el capítulo 1, versículo 2 de la primera epístola: llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Notaste ahí? ¿Notaste cómo estás incluido? Amados de Dios, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De manera que aquí tenemos el obrar trinitario del Santo Dios. Cuando el Padre nos elige, envía a su Espíritu Santo a trabajar en nuestras vidas. ¿Y qué es lo primero que hace? Nos aparta para Dios. El religioso se cree apartado porque realiza ritos y ceremonias, pero esto no es algo del Espíritu. Esto no lo conduce a la humillación y a la dependencia, más bien engendra orgullo y vanagloria. Aquí no hay santidad, solo apariencia de piedad. Así sirvió Israel y fue rechazado. En el verdadero creyente, la operación del Espíritu Santo de Dios es secreta, interna, pero se manifiesta en obediencia. Llega a amar, obedecer a Dios, aunque sufre la oposición de su carne. Aquel que es santificado por el Espíritu de Dios quiere de todo corazón obedecer a Dios. Esta es la actitud normal del Hijo de Dios que Pedro señala en el capítulo 1, versículo 14. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Y qué de aquellos que no obedecen? Porque no se trata de obedecer mandamientos humanos, sino de atender y acatar a la palabra de Dios. De estos que son desobedientes, Pedro no nos da esperanza, ni les augura un destino feliz. Dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 8, que aquellos que no creen, ¿lo ves? Son incrédulos, no son hijos. Dice: porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. En Hebreos 5:9 dice que Jesucristo es autor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Querido, ¿estás tropezando en la palabra de Dios? Dios te habla claramente y deliberadamente desobedeces. Entonces clama por misericordia.
Ruega que Dios cambie tu corazón, pues no querrás obedecer mientras tengas tu corazón encallecido por el pecado. Tu destino eterno puede ser cambiado si tan solo acudes a Cristo. Esta santificación del Espíritu, dice el texto, es para obedecer. Si todavía haces lo que te da la gana, nada sabes de la santificación del Espíritu. No eres hijo y por eso eres desobediente. Dice nuestro texto que somos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esto es tomado de los sacrificios. El sacerdote rociaba o hacía aspersión de la sangre de la víctima sobre los que la ofrecían, haciéndoles así partícipes de la eficacia del sacrificio. Lo puedes ver luego en casa, en Éxodo 24:7 y siguientes, en Levítico 4:6 y Levítico 4:17, en Levítico 16:14 y también en Hebreos 9:19 y 12:24. Nota que la aspersión viene después de la santificación. Es como que nos insta a pensar que podemos apropiarnos de los méritos de Jesucristo después de ser apartados, santificados por el Espíritu de Dios. Jesús derramó su sangre para quitar los pecados del pueblo de Dios, pero por cuanto ellos viven en el mundo, en este mundo de pecado, necesitan siempre de los beneficios de la sangre. Esto es, según 1 de Juan capítulo 1, los versículos 7 y 9, que necesitan perdón y limpieza. En resumen, nuestro Dios Trino nos ha dado 3 privilegios, donde cada uno de ellos se identifica con cada una de las personas de la Trinidad. Dios el Padre nos conoce y escoge de antemano. Dios el Espíritu Santo nos aparta y santifica. Y Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos lava y limpia de todo pecado por medio del rociamiento de su sangre. Su sangre fue derramada una vez y para siempre, pero su efecto es perdurable y constante en nuestro andar. Jesucristo sigue limpiándonos del pecado, dice Kistemaker. Todo esto, ¿verdad que te da seguridad? ¿Verdad que nos da seguridad? Estamos seguros en Jesucristo, pero ¿estoy en Él? ¿Estamos en Él? ¿No será una ilusión vana, una expresión de deseo más que una realidad? Somos invitados a examinarnos. Y como esto de la seguridad tiene trascendencia eterna, es mejor asegurarnos. El teólogo Alexander Hodge nos provee una simple pero efectiva lista de la verdadera seguridad y la falsa seguridad. Aquí está. Dice, la verdadera seguridad engendra una humildad genuina. La falsa engendra orgullo espiritual. La verdadera seguridad conduce a la diligencia en la santidad. La falsa conduce a una indulgencia indolente. La verdadera seguridad conduce a un autoexamen sincero. La falsa evita una evaluación exacta. La verdadera seguridad conduce a desear una comunión más íntima con Dios. La falsa es fría en cuanto a la comunión con Dios. Así que apropiémonos de estas verdades, pero asegurémonos de que son para nosotros. Segundo a los Corintios capítulo 13, versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
Si estás manifestando orgullo espiritual, miras con desprecio a quienes no son como tú. Si eres indulgente contigo mismo y minimizas tus faltas, si eres indolente y despreocupado en cuanto a las mismas, si evitas examinarte y tu comunión solo consiste en palabras, eres extranjero del cielo y no conoces a Dios. En cambio, si eres humilde a ojos de otros, mientras no eres consciente de ello, si buscas y anhelas cada día la santidad en tus pensamientos, palabras y obras, si te examinas ante el Señor y actúas en consecuencia, si cada día anhelas una mayor comunión con tu Dios, entonces gracia y paz os sean multiplicadas. La gracia y la paz emanan de la obra de Dios. Es prerrogativa exclusiva de los hijos. Los extraños no pueden disfrutar de ellas, ni siquiera la conocen. Y estos, que son bienes exclusivos del ciudadano de la patria celestial, pueden ser multiplicadas en el corazón del creyente fiel. Ya tienes gracia. ¿Te ha alcanzado la gracia de Dios? ¿Necesitas acaso mayor gracia? Él da mayor gracia, dice Santiago 4:6. La gracia te puede ser multiplicada, dice Pedro. Estás en una situación difícil, estás cansado y extenuado, casi te dispones a rendirte, a tirar la toalla, a renunciar. Oye hoy al apóstol que lloró su negación, que quedó perplejo ante el poder de Dios, que se equivocó muchas veces. Gracia y paz os sean multiplicadas. Él habla con autoridad ahora, porque te habla de parte de Dios. Gracia y paz os sean multiplicadas. Que la gracia y la paz de Dios te sean dadas y multiplicadas en Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Oremos.